Bueno, entonces estábamos aquí con los 9 coros de los ángeles y para terminar también la meditación de San Antonio, cómo subir o asimilar las diversas características de cada coro de los ángeles y hablar también el tema era como el mundo de los ángeles como reflejo de la belleza, del orden de la creación. Santo Tomás dice que hay una perfecta correspondencia entre lo que vemos con nuestros ojos, es solo la superficialidad del cosmos, la materia, pero atrás de la materia pues hay un mundo espiritual. Y cuando pensamos en todas las diversidades de los cristales, de las hojas, de los árboles, no hay nada que se repite en la naturaleza de Dios, nuestra personalidad, nuestra huella digital y todo es algo único en esta gran riqueza del misterio de Dios que refleja el misterio de Dios. Y para prepararnos para la visión beatífica, podemos contemplar lo visible, las cosas creadas, el mundo visible, pero también el mundo invisible. También nos muestra mucho más nítidamente o más claramente también la grandeza del misterio divino y la profundidad de su amor que se revela después en el último paso, antes de entrar en estas bodas místicas, en el camino místico, a la ciencia de la cruz o la noche del Espíritu. El gran teólogo San Buenaventura, que recibió ese título doctor seráfico, porque Santo Tomás de Aquino es llamado el doctor angélico, sea porque escribió tratados sobre los ángeles o vivió una vida angélica, y San Buenaventura, tal vez también por su amor o en relación con San Francisco, porque Buenaventura era discípulo de San Francisco, franciscano, general de la orden franciscanos, después del fundador San Francisco. Y San Francisco tiene ese amor seráfico que Buenaventura también medita a partir del misterio de las 3 personas divinas o de la Santísima Trinidad. Y él en algún momento lamenta que no se conocen los coros angélicos. O sea, dice aquí, en efecto, muchos son considerados grandes clérigos y no saben decir los nombres de los coros de los ángeles. Y lo que es peor, no saben ni decir los mandamientos, cuántos son y cuáles. Por Dios, si yo fuera a la corte del rey, fácilmente conocería los ministerios de su curia, y nosotros que estamos a la puerta de esta Jerusalén, la curia celestial, a la que esperamos entrar todos los días, o sea, a la misa, no sabemos ni quiero saber los nombres de los ministros de esa curia, sería pues una gran negligencia. Entonces ahora conocemos los nombres, esos son 9 categorías, son 9 grupos. Y ya en la naturaleza se puede ver o observar un orden. Los ateos dicen que pues no hay un plan inteligente, no hay un Dios creador, todo existe por acaso, pero nadie puede negar que hay un orden, que hay leyes de la materia que tienen su curso, porque si no, no habría ciencia. La ciencia prueba también que hay orden y que hay leyes y que hay propiedades de la materia y hay una ley de progreso. Y nosotros somos cooperadores de Dios en la perfeccionamiento de la creación. Porque sin ley, si fuese todo un caos, no habrá belleza, no podríamos hablar de belleza o de armonía, orden y proporción.
Bueno, así, cuando comenzamos con el microcosmos, los átomos, también son un misterio que no conseguimos entender cómo funciona toda la materia en sí mismo y después las formas, las fórmulas químicas, las moléculas, los diversos materiales que se forman con la misma materia primitiva y cómo se forman los planetas, las estrellas, las leyes de la física, los movimientos que siguen una perfecta orden. Y se podía comenzar, los físicos lo saben, si no hubiera la luna en esta distancia de la Tierra y que se mueve, que provoca también los mares, mareas, pero también es por causa de la luna el eje de la Tierra queda en su estabilidad, porque si no, no tendríamos ni verano, ni invierno, ni esos cambios climáticos y todo. Todo es una cosa tan perfecta. Si la Tierra estuviera unos kilómetros más cerca del Sol, tampoco quedaría en su órbita. Y entonces vemos aquí un perfecto plan de Dios en la graduación del universo desde el microcosmos hasta el macrocosmos, nuestra galaxia y los billones de galaxias el hombre no llega a conocer a los límites del universo, a pesar que siempre tenemos mejores instrumentos y técnica que nos revelan nuevos misterios y dejan caer los antiguos misterios, o el Big Bang ya no es una teoría que ya por el nuevo telescopio ya se cayó una teoría y los astrónomos quedan un poco más confusos y siempre se descubren nuevos misterios de la creación. Pero ¿cómo está la situación en el mundo espiritual? Casi no conocemos nada del mundo invisible. Claro, no tenemos el contacto directo, pero Dios también quiere que los hombres que conocieran también el mundo de los ángeles. Eso lo dijo a la Madre Gabriela, también a otros místicos, y a la Madre Gabriela le mostró este mundo maravilloso de los ángeles buenos como también los malos, las constelaciones y los grupos y las misiones que cada uno tiene, como cada uno cuida una parte de la creación. Claro, la Iglesia no aprobó estos escritos porque son cosas nuevas y no tiene así fundamento directo en la Biblia. Y sin embargo, yo estoy convencido, en la Biblia está todo. O sea, también las revelaciones de la Madre Gabriela. Solo hay que sacarlo y meditar también la palabra y se va a encontrar maravillosos. O sea, los nombres de los ángeles también están en la Biblia. O sea, los nombres que la Madre Gabriela recibió son nombres hebraicos. Claro, uno necesita conocer el idioma y va a encontrar también los mismos nombres en la propia Sagrada Escritura. Solo allá no se dice o no se revela, solo conocemos los 3 nombres de los 3 arcángeles que la Iglesia permite invocar. Sin embargo, yo creo también en el futuro puede haber más conocimiento sobre el mundo de los ángeles, si Dios nos deja revelar también o conocer el mundo material y sus misterios, porque tampoco el mundo espiritual. Pues comenzamos y la Iglesia nos pidió con la Sagrada Escritura investigar lo que nos transmite la tradición y la vida y los escritos de los santos. Y si la Madre Gabriela algún día será canonizada, puede llevar un tiempito, porque en el caso de Santa Margarita María Alacoque llevaba 400 años hasta que la Iglesia aprobó las revelaciones de Jesús. Pero entonces algunos no lo van a ver esos escritos, pero si morimos allá, después ya
también podemos decir, todo eso escrito es paja en comparación con la verdad que cuando uno está delante de la visión de Dios. Pero sí tenemos que preocuparnos y cada uno también buscar en su vida espiritual de enriquecerse con esta ciencia de Dios y contemplando el orden y la relación cuando vemos que los ángeles están más relacionados con el Espíritu Santo. El hombre, porque el Hijo se hizo hombre, se encarnó, se humanizó, entonces tenemos una relación más cerca con el Hijo que con el Padre. Y los ángeles son también espíritus santos, no tienen cuerpo, pero un Espíritu Santo creado. Y San Basilio, en su libro con el título El Espíritu Santo, en el capítulo 16, también medita todo un capítulo de la relación de los ángeles con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo también penetra a los ángeles con la gracia divina y los dirige, los orienta, los ilumina, porque también la visión beatífica es para el ángel una acción del Espíritu Santo. O sea, naturalmente, la visión beatífica no es nada natural que podíamos conseguir con nuestra naturaleza, nuestra inteligencia, pero es un comprender el misterio cuando así el Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia con un don sobrenatural, o sea, la gracia. Y en esto también participan los ángeles, y los ángeles son como el coro, y el Espíritu Santo también provoca en todos los ángeles este júbilo, esa exaltación, esa belleza, armonía de sus cantos, que no son como nuestros cantos, pero y sus movimientos, que solo aquel que contempla y que recibe la gracia también va a comprender esa armonía y belleza. También así los padres de la Iglesia reconocen también esta orden en el mundo de los ángeles y de los 9 coros, y el coro superior, que está más cerca de Dios, también refleja más lo que es la esencia propia de la Santísima Trinidad. El amor es una corriente de amor entre las 3 personas divinas, y Santo Tomás dice que toda la Iglesia debe ser este reflejo, o sea, cómo vivir el misterio de la Santísima Trinidad, esa corriente cuando formamos la comunión de los santos, cuando uno sirve al otro con este amor divino, porque cuando, como Jesús revela en las revelaciones del Sagrado Corazón, para que también nosotros podemos amar con el mismo amor, con esta intensidad infinita del amor del Sagrado Corazón de Jesús al Padre, porque, o sea, con el amor de Jesús amar al Padre. Y movidos por el Espíritu Santo podemos también amar a Jesús con el mismo amor del Espíritu Santo que en nosotros. Son misterios que solo los santos que viven esa unión eucarística día por día también son capaces de comprender en un nivel un poco superior que el nuestro. Pero a Dios da las gracias a cada uno en cuanto colabora, en cuanto se abre. Así también lo vemos en la vida de los santos, y cuando también la vida tiene pruebas y dificultades, o sea, pasamos todos por las pruebas, pero siempre la cruz debemos ver como una oportunidad para crecer en restaurar esta imagen que Dios colocó en nuestra alma. Bueno, ahora es todo lo que ya comenzamos con Santo Antonio.
Las características de los ángeles de la guarda son ángel, que significa mensajero, es el enviado por Dios, que está siempre con nosotros. La pregunta fue si uno comete pecado mortal, si el ángel nos abandona. Otros dicen, pues, si uno es irresponsable, si corres más que 180 con el auto, entonces el ángel se baja del auto. Pero no es así. Él siempre se queda con nosotros. Y también en el pecado se puede preguntar, ¿hay sufrimiento para el ángel? Pues si Jesús dice, si uno se convierte, hay alegría para nuestro ángel de la guarda, pues hay que ver cómo siempre podemos también hacerle agradable su presencia a nuestro lado. Al contrario, si uno comete un pecado, también el ángel quisiera ayudar y no puede hacer nada porque tiene que respetar nuestra libertad, y por eso también podemos hablar de un cierto sufrimiento del ángel, que es una forma de compasión con su protegido. Le duele porque el protegido hace daño a sí mismo. En cuanto el ángel está en la visión beatífica, siempre, o sea, ve continuamente el rostro del Padre en el cielo, entonces el ángel siempre va a estar feliz. Pero no sería una contradicción al mismo tiempo poder ser feliz y también participar en la pasión, en la cruz de Cristo. O sea, para el ángel también somos a veces una cruz. Pero él nos advierte en los peligros, en las cosas del día a día, o cuando recuerda cosas olvidadas. Un señor que falleció, que estaba siempre aquí con nosotros, Arturo, que se consagró al ángel de la guarda, ya tenía 84 años, y después dijo, ahora pues me recuerda, encuentro cosas que ya hace años había perdido. O sea, es una maravilla, dijo él, que vivía y trabajar con el ángel de la guarda. Bueno, así, cuando se me olvida una cosa, el ángel a veces, no siempre, nos da algún aviso cuando rezamos. Hay que pedírselo, porque como nuestra madre Gabriela también buscaba una hoja durante 1 o 2 horas, y después pues se dirigió al ángel de la guarda y dice, oh santo ángel, muéstramelo, tú sabes dónde están. Y el ángel le indicó, está allá, y allá estaban. Y dijo, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Y el ángel le dijo, pues tú no me pediste, hay que llamarlo, y vivía esa unión con él. Entonces, eso es por eso tenemos también la consagración al ángel de la guarda, para que el alma se abre más a esta influencia espiritual de este compañero. Por eso, en la consagración al ángel también prometemos devolvernos como ángeles de nuestro ambiente, de recordar de Dios a través de la práctica de la caridad. Hay una manera de evangelizar hablando, pero también con una actitud de humildad, de practicar el amor, las obras de misericordia, y así también nos volvemos ángeles silenciosos de nuestro ambiente, cuando uno está pendiente de las necesidades de otro, el otro también así se va a sentir más reconocido, amado, y sentir que alguien cuida de mí, y así también con las experiencias que Dios nos conceda con el ángel de la guarda, también eso nos fortalece nuestra fe en su presencia. Así, el ángel no es un enviado por casualidad, por la providencia de Dios, sino escogido en vista de las necesidades particulares de cada persona. Porque también por el otro lado están los demonios, y el ángel de la guarda no es solo para niños pequeños, sino para todos que estamos en peligro espiritual. Hay tantas tentaciones en el mundo, y
demonio, porque también se preguntó cómo es la acción del demonio. Cuando uno cae en pecado o se repite el pecado y se va cogiendo un cierto vicio, es nuestra responsabilidad. El demonio nunca puede tocar nuestra alma, o sea, quitarnos la libertad de nuestra voluntad. Pero él puede provocar, tiene acceso a nuestros sentidos, provocar ciertas pasiones para que uno se siente una fuerza, una atracción hacia el pecado. Entonces el demonio está como atrás, empujando más. Y el demonio conoce nuestras debilidades y especialmente ahí él va trabajando para que uno repita y vaya otra vez en el mismo pecado. Pero lo que nos libra de esto es siempre la confesión, la sangre de Cristo que nos purifica. Pues uno no desanimar, sino continuar en ese combate espiritual. Y para eso tenemos esta ayuda. Y debemos siempre estar convencidos con el ángel de la guarda. Al final todo podemos. Y al final también Dios nos va a dar la gracia, se quita la tentación y el problema, la dificultad. Pero mientras, pues uno tiene que tener siempre esta confianza, levantarse de nuevo y hacer otra tentativa de superar el mal. Porque hay muchos demonios, unos provocan los pecados, inmundicias, placeres, blasfemias, furia, enojo, crítica, tristeza. Y como dice San Pedro, el enemigo siempre nos rodea como un león que nos quiere devorar, pero también tenemos esa protección, este muro de protección. En relación a los ángeles, Antonio de Padua también realizó este oficio de ángel de la guarda, porque eso se promete en el momento de la consagración al ángel de la guarda. Usted también va a ser ángel custodio para su ambiente, o sea, hacer lo mismo lo que recibimos de nuestro ángel de la guarda, porque no podemos quedarnos con eso, lo que Dios nos da, sino sería como una esponja absorber la gracia, sino como algo que esto lo que recibe también lo transmite, lo comparte con los demás. Entonces, practicar la caridad para ser ángel de la guarda y respetar mandamientos de Dios. Ese es vivir con el ángel de la guarda el primer grado con el 9º coro. Los arcángeles son enviados extraordinarios para eventos importantes, también mayores, una reunión, un sínodo, un evento especial en una iglesia, una fiesta, una comunidad, también una nación. Aquí tenemos los ángeles que luchan. San Miguel, primero es patrono de los judíos, también protector de la iglesia. San Gabriel, San Miguel nos ayuda en tomar decisiones. El ángel de la buena muerte, o sea, el ángel que nos defiende en la lucha de la agonía contra el demonio, como también pedimos a la Virgen, como abogada ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, también San Miguel. Él acompaña también el alma para el juicio, sirve como abogado, defensor, y también fue declarado ángel del purgatorio por la iglesia, donde va llevando las almas al cielo. San Gabriel es el ángel de la encarnación, pero también el ángel de la vida espiritual, de la meditación, lección divina, ángel de que nos explica la palabra. También es patrono de las bibliotecas, patrono de los medios de comunicación, o sea, del correo, como el Papa Pío XII lo declaró, y también cuando surgió el Internet en el año 97, también la Iglesia, alguna congregación lo declaró como aquel que fielmente transmita los mensajes, o sea, los emails y correo. Pero sobre todo un ángel para la vida de oración,
aprender oración contemplativa. San Rafael, medicina de Dios, es el ángel no solo de la salud, sino para las necesidades de día por día. O sea, ejerce una influencia, colabora con el ángel de la guarda de cada persona, como es compañero de los viajes, protector, y también para conseguir trabajo, cosas económicas, recuperar las deudas, como lo consiguió para Tobías. Entonces, si tienes un deudor que no quiere pagar, ya manda a San Rafael, el ángel del matrimonio feliz de los novios, para encontrar la novia y todo. Toda vida de trabajo, porque él también vino a buscar trabajo y Tobit lo contrató. Así son administradores de los sacramentos relacionados, los 7 arcángeles con cada uno de un sacramento, para la vida de la Iglesia, y también así representan de alguna manera la escalera de Jacob. Aquí lo vemos ahora como esta escalera de Jacob, donde los ángeles suben y bajan, serían como subir a través de cada coro y asimilar esas características de cada coro. Entonces también en la vida con los arcángeles seremos educados para luchadores, soldados de Cristo. En cuanto a la consagración al ángel de la guarda, es como el bautismo que nos va a revivir o activar las gracias del bautismo. En la consagración a todos los ángeles, en la segunda sería para activar las gracias de la confirmación para vivir en este mundo de combate y también asumir una responsabilidad de evangelizar, de ser colaborador activo. Antonio de Padua también así vivió con los arcángeles, asimiló esas características de practicar también los consejos evangélicos y la disciplina de la voluntad para rechazar las tentaciones del maligno. San Antonio de Padua recibió su formación como religioso, entró con los 16 años en la Orden de la Santa Cruz, recibió toda su formación, se quedó hasta los 26 años y como 10 años como franciscano y murió joven con 36 años. O sea, algunos ya con pocos años consiguen una alta perfección, como también Santa Teresita, con 24 años. Las virtudes, distinguimos virtud, también se traduce la palabra autoridad. Siempre hay que ver en la Biblia también el contexto, que significa en griego esa palabra exousia. Hablamos de virtudes humanas, que serían virtudes cardinales, prudencia, templanza, incluye también la humildad. En las virtudes humanas, la virtud está siempre en el medio, o sea, no demasiado, no exagerar, guardar también o hacer las cosas con templanza. En cuanto a las virtudes teologales, porque esas nos relacionan con Dios, porque las otras nos relacionan con las otras personas, justicia y prudencia y con la vida de uno mismo. Pero los que nos relacionan con Dios, porque la distancia entre nosotros y Dios es infinito, entonces en las virtudes teologales siempre podemos, no alcanzamos nunca lo máximo, o sea, debemos aspirar a lo máximo, pero la meta no está en una mitad equilibrada como la templanza, sino en el amor. Siempre podemos tener un poco más amor todavía. Y también entonces virtudes, ángeles que influyen en todos aquellos que practican esas formas de la ascética cristiana. O sea, distinguimos ascética es un esfuerzo que
nosotros tenemos que practicar las virtudes con la repetición, a unos se les hace más fácil, y después con la ayuda del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, se llega a la perfección y que así después ya no me cuesta vivir estas virtudes. Y las virtudes de la Iglesia, o sea, virtudes humanas, virtudes teologales, hay ángeles ciertamente que nos ayudan a vivir esto, y virtudes, como se dicen que estos tres coros, ángeles, arcángeles y virtudes, están al servicio de la Iglesia, a la obra de la salvación, para que la gracia santificante llegue a su pleno efecto. Y así también en la vida de la Iglesia no solamente tenemos virtudes humanas, sino también sacramentales, la intercesión de la Iglesia, la oración de la Iglesia, la liturgia, no solo los 7 sacramentos, sino también hay bastante más en la estructura de la Iglesia, la jerarquía, lo que indica la santidad de la Iglesia, decía el Papa Pío XII en su encíclica sobre el cuerpo místico, que es la fe, que nosotros católicos tenemos una sola fe, la misma fe en común. Que eso es toda estructura, el edificio de la dogmática, que no hay equivocación. Cuando uno ve o estudia la historia de la dogmática, cómo este sistema se construyó, nunca la Iglesia en este sistema tenía que retractarse, porque lo que fue declarado como dogma, cuando un papa lo declara un dogma, es una verdad de fe, y eso después ya es como una roca firme que no se cambia. Y así se formó la dogmática con cada dogma, entonces se enriqueció la fe de la Iglesia. Y bueno, y así también tenemos esto en esta estructura, los ángeles que cuidan esta estructura de la Iglesia. Y el Papa Pío XII, entonces una cosa es la fe que tenemos, que todos los católicos debemos así aceptar los dogmas de fe. No es que cada uno puede interpretar como quiere, sino hay alguna estructura clara. Después los sacramentos que santifican la Iglesia, después los carismas y las leyes, la doctrina moral. Entonces, la Iglesia es santa porque Dios está actuando en la Iglesia y los ángeles. Solo que, pues, infelizmente muchos se escandalizan por las cuestiones humanas o abandonan la Iglesia por la contribución o el impuesto, como tienen que pagar impuesto en Alemania cuando uno se declara católica. Entonces, por una otra razón, entonces abandonan la fe. Aquí, claro, la Iglesia es compuesta de pecadores y sin embargo debemos creer en su santidad. Y aquí, entonces, los ángeles, las virtudes nos muestran la belleza de esa obra de Dios que es la Iglesia. En las virtudes participamos en el sacerdocio de Cristo. Somos por el bautismo sacerdote, profeta y reyes. Claro, este sacerdocio es distinto del sacerdocio que se recibe por el sacramento de la ordenación, porque el otro es que uno celebra la misa para administrar los sacramentos, para santificar el pueblo. Los fieles tienen que vivir su sacerdocio con la oración, practicando obras de caridad, como dice Lumen Gentium, el texto del Vaticano II, recibiendo los sacramentos, se santifican y así ejercen su sacerdocio como bautizados y dando testimonio de su fe. Entonces, en este sentido, como bautizados, también participamos en este triple sacerdocio de Cristo. También debemos estar convencidos de esto. Tengo un amigo allá en Colombia, él visita siempre así los enfermos, va a la UTI
o dice UCI, no, UCI, y ahí dejan entrar no cualquiera, sino los médicos o los sacerdotes. Una pregunta, ¿usted es sacerdote? Estaba conocido, sí, yo soy sacerdote, profeta y rey, y lo dejaron entrar. Primero, ser profeta, ¿qué significa para nosotros? Cristo, profeta, participamos, la iglesia también es profeta, que se refiere sobre todo a la palabra, al anuncio, y distinguimos el primer anuncio, evangelizar, anunciar que Dios es amor, que Dios quiere salvar. Y después sigue la catequesis, la didascalía en griego, que uno tiene que trabajar, aprender, estudiar continuamente. Este sería el munus docendi, el anuncio de la fe, que es siempre una preparación, como la liturgia de la palabra en la misa es una preparación para la liturgia eucarística, para el sacrificio. Después tenemos Cristo profeta, Cristo sacerdote, profeta, hace discípulos, o sea, ilumina, instruye, uno va conociendo. Como sacerdote uno vive su entrega, su amor, que se realiza en la liturgia para formar comunión. Koinonia significa construir la comunión de los santos. Y celebrar así la fe por la Eucaristía sobre todo, o sea, por todos los sacramentos, bautizar y cada sacramento que transmite ya directamente la palabra, la gracia santificante. La palabra es como una preparación que abre el alma a recibir la gracia. El otro también ser rey, reinar en el reino de Dios significa servir. Es un servicio, la diaconía, practicar obras de caridad, también eso llama la atención, así como lo hace la Madre Teresa con sus hermanas, practicar la caridad para así también ayudar o colaborar a que los paganos se puedan salvar, encontrar a Cristo. O sea, una vida de servicio. Así también son como tres aspectos en nuestra vida espiritual y también aquí actúan los ángeles y también aquí podemos pensar en este coro de las virtudes. Bueno, y hay mucho más. No llegamos a los serafines, pero saltamos un poco. De las virtudes también, el autor de este libro sobre la vida de San Antonio también habla de los milagros que ya mencioné, que predicaba a los peces, la mula, aquí en la Eucaristía se arrodilló ante el Santísimo Sacramento. Él le dice al mar, el mar se calma, dice a los vientos se calman, se dice a la lluvia, y también dice a los fideos, a las ranas vecinos que dejan de molestar con su croar, a los monjes ocupados con el estudio de la oración, y así también dominar la creación como Adán y Eva, eso se recupera también con la ayuda de estos ángeles. Los principados, después aquellos administradores de las diversas regiones y potestades, que serían dinameos en griego. Cuando usted aparece en el Antiguo Testamento unos 300 veces la expresión Dios de los ejércitos, o sí, el ejército de Dios, en hebraico Shabbat, en griego será dinameos, o sea, el ejército de Dios serían este coro, estos ángeles en medio de las potestades, o sea, Kyrios significa Señor, sería el coro arriba, que es en las dominaciones, significa en griego Kyriotetes. O sea, Kyrios en griego significa Señor, en latín sería Dominus y en español es Señor. Los señores y los dinámicos, los poderosos, los fuertes. Ellos, entonces, en este combate,
Como leemos en la Biblia, Eliseo dijo a Dios: Señor, ábrele al siervo los ojos para que él vea, porque estaba con miedo. Y el Señor abrió los ojos y el siervo vio que aquí en el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, ve que hay mucho más, un gran ejército que nos acompaña y nos protege. Y San Pablo también habla del combate. No tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra príncipes y potestades, gobernantes de este mundo de las tinieblas.